Perfecto, ya está. Ok, estamos observando ahorita el término de objeciones a los decretos de Dios, porque la semana pasada estábamos viendo que la Biblia admite muy claramente que Dios ha colocado todas las cosas que van a suceder en toda la historia. O sea, la Biblia dice términos tan grandes como, por ejemplo, el que vamos a observar nosotros el sábado. Nosotros vamos a observar Efesios 1:11, donde se dice que Dios es aquel que que realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Eso es, ninguna cosa se escapa de la realización de Dios, de la obra de Dios, dice el versículo. Dios obra todas las cosas, ¿no? O el que observamos la semana pasada, si quieren acompáñenme aquí, Isaías capítulo 46, versículo 10, admite que para parte de que Dios sea Dios, es que Dios ha colocado todas las cosas de la historia, ¿no? Parte del hecho de que se observe esta deidad de Dios es que todo se encuentre debajo de su control. Dios gobierna soberanamente arriba de todas las cosas, todas las voluntades, grandes y pequeñas, todos los momentos, ¿sí? Y por eso es que Dios dice, yo soy Dios y no hay ninguno como yo, ¿sí? En Isaías 46, versículo 10, por ejemplo, dice, si quieren lean el versículo pasado, nada más para que chequen esa parte de que no hay ninguno como Dios, ¿sí? Dice el versículo 9, acuérdense de las cosas anteriores, ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios, no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Y yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que yo quiero realizaré, ¿sí? Está diciendo el pasaje básicamente, Dios es Dios y no hay ninguno como Él, porque Él es el único que ha declarado antes de toda la creación, el único que ha colocado todas las cosas antes de que estas mismas hayan sido realizadas, ¿sí? Entonces, esta doctrina del decreto de Dios es una doctrina que en muchos ambientes es muy rechazada. En ocasiones es por cosas culturales, en ocasiones es por cosas de cómo es que se ha establecido la iglesia y qué es lo que ha pensado, o sea, influencias externas, pero más que nada, amigos, es porque nosotros tenemos un corazón que tiende a quitarle a Dios su lugar de Dios, ¿sí? Y tenemos que luchar en contra de esto. Y algo que ayuda es que yo creo que aunque sea dentro de Vida Nueva, no hemos interactuado tanto con esta doctrina, aunque sea no ni en odio ni en aceptación, ¿sí? Entonces estamos creciendo en un terreno muy, muy bueno para poder aceptar esta doctrina y tomar que no solamente es algo que nos diga la palabra, sino que es algo que nos dice la palabra para nuestro bien, ¿sí? Es algo que nos ayuda a nosotros a colocarnos en el lugar de hombres, a colocarnos en el lugar de criaturas, ¿sí? Y aceptar a Dios como quien es. Es una forma de adorar nosotros a Dios más claramente y una forma también de vivir nosotros nuestra vida de una forma que sea correcta a los ojos de Dios, ¿sí? Entonces quiero que logremos eso, pero para eso tengo este, que, que responder a al menos estas dos objeciones que pueden surgir, ¿sí? Son dos respuestas que podríamos pensar, que yo he pensado, que otros pensadores antes lo han hecho, que muy probablemente alguno de ustedes pensó cuando les dije esto de Dios establece todas las cosas, ¿sí? Una primera le vamos a llamar nosotros determinismo, porque históricamente es el nombre que ha tenido, pero lo vamos a ampliar un poquito más, ¿sí? Porque determinismo en sí es una rama filosófica que va por cosas muy específicas, ¿ok? Les voy a decir qué significa esto. Y lo voy a anotar porque la verdad es que está un poquito complicada la definición. Determinismo es, es la idea de que nada resulta de decisiones genuinas, sino que todo pasa por necesidad, ¿ok? La definición viene en dos partes. Primera idea, ninguna de las cosas sucede por una decisión genuina. O sea, si todas las cosas tienen que pasar de esta forma,
entonces a mí me quita, me roba por completo de cualquier tipo de decisión que yo tenga. A mí me roba de poder decir que en verdad esta decisión que estoy tomando ahorita de dar este estudio es una decisión mía. Más bien, todo está colocado por alguien más. Entonces, yo en verdad no tengo, y podemos colocar una palabra, libre albedrío, ¿no? Yo no tengo decisiones. Entonces, ojo con eso, surgen otras cosas. Por ejemplo, si todo está colocado, entonces yo no soy culpable de las acciones que yo realizo. Yo no soy merecedor de las cosas buenas ni de las cosas malas que surgen de mis acciones, ¿sí? Entonces, al quitar esta idea de voluntad, quitar esta idea de yo tener una decisión arriba de mi vida, quito efectivamente mi responsabilidad por todas las cosas que yo he decidido en mi vida, ¿sí? Entonces, esa es la primera idea. Las decisiones genuinas no existen, por tanto, no existen las consecuencias genuinas justas para cada uno de nosotros, ¿sí? Si no hay decisiones genuinas, no hay consecuencias justas para uno, ¿sí? Eso es lo que diría determinismo, ¿sí? Y no solamente eso. La segunda idea, la segunda mitad de la definición que decía, dice, sino que todo, y ahí me saltó una palabra, creo. No, más bien me equivoqué en la palabra. Es todo pasa por necesidad. No todo para por necesidad. Todo pasa por necesidad. O sea, sí, algo que distingue en este caso el determinismo es que no está hablando hacia el futuro, sino del pasado. Ojo, cuando nosotros pensamos usualmente en esta idea de que todas las cosas ya están colocadas, estamos hablando que básicamente como que hay un propósito en todo, ¿no? Y ese propósito futuro se tiene que cumplir por cosas pasadas. Determinismo funciona al contrario. Como ciertas cosas iniciaron al inicio, ciertas cosas van a suceder, después. O sea, lo pasado define lo futuro, ¿sí? Cuando, ejemplo, se empieza a colocar la vida de una persona, se define en qué ambiente van a ser, se define quiénes son los que se van a relacionar con esa persona, se define qué es lo que va a pasar en el medio natural en el que vive la persona, ¿sí? Y todo eso moldea a la persona. El pasado moldea quién es esa persona. Por tanto, no tiene una decisión genuina esa persona, ¿sí? Entonces está hablándonos básicamente de cómo es que los sucesos anteriores que están fuera de el control de una persona determinan a una persona, ¿sí? Entonces, si notan, son dos cosas que son bien contrarias a la palabra de Dios, ¿sí? Eh, primeramente, porque la Biblia sí admite que nosotros tenemos una decisión genuina, ¿sí? La Biblia admite que cada uno de nosotros, independientemente de quién sean y dónde se encuentren, todos tenemos una voluntad, ¿sí? Una voluntad con la cual cada uno de nosotros dice si va a seguir el bien o si va a seguir el mal, con la cual cada uno de nosotros dice si va a adorar a Dios o va a adorar al mundo, ¿sí? Con la cual cada uno de nosotros decide qué es lo que va a hacer en un día, ¿sí? Entonces, si notan la palabra, ahorita vamos a ver ejemplos para que no se preocupen de que no estamos observando ahorita Biblia, pero la Biblia nos muestra esa primera idea de que la razón por la cual no hay determinismo en sí es porque mientras que todo sí está colocado por la voluntad soberana de Dios, aún así también yo tengo una voluntad individual, una voluntad que decide las cosas que yo realizo. Y la Biblia nos muestra que hay responsabilidad también, ¿sí? Hay voluntad porque yo decido mis acciones y hay responsabilidad porque mis acciones yo voy a tener que responder por ellas delante de Dios, ¿sí? Responsabilidad. Si notan, entonces esto nos sitúa a nosotros con una tensión bien grande, ¿sí?
porque en el mismo momento en el cual todas las cosas están colocadas desde arriba en los cielos antes de la fundación de los tiempos por Dios, al mismo tiempo yo tengo una voluntad y yo decido lo que realizo cada día, ¿sí? Dios es eterno y citó todas las cosas antes de la creación y yo soy temporal y estoy decidiendo en el momento presente, ¿sí? Y estas dos cosas son reales, ¿sí? Hay una tensión. ¿Qué es una tensión? Una tensión, no voy a jalar mucho porque ya lo hice una vez y me empezaron a doler los dedos, pero si yo coloco dos fuerzas, una fuerza del lado derecho, una fuerza del lado izquierdo, y las tengo así, ahorita no hay tensión, ¿sí? Está suelto. Pero cuando coloco estas dos ideas que representa cada uno de los brazos, y esta idea parece ir en una dirección y esta parece ir en otra, empiezan a jalar, ¿no? Empieza a estirarse, a tensarse, ¿sí? Parece que se va a romper, pero esta tensión bíblica no se rompe, ¿sí? Esta tensión existe porque nuestras mentes, que son limitadas, que no son la mente de Dios, no las entienden. Y honestamente, la Biblia no se enfoca en intentar responder esta tensión, solo en establecerla, solamente en mostrarnos que existe, ¿sí? Pero estas ya serán cosas que vamos a conocer nosotros cuando estemos delante de Dios en la eternidad, ¿sí? Ahora sí vamos a colocar textos bíblicos para que noten que esta es una realidad, ¿sí? Hay una voluntad, hay una responsabilidad, y el mejor ejemplo que podemos situar nosotros para esto es el ejemplo de la muerte y los sufrimientos de Cristo. Voy a anotarlo. Y si pueden, ayúdenme a buscar un pasaje que está en Lucas 22, 22. Lucas 22, 22 lo tiene en una sola oración. Ay, caray, puse 22, 2. Espera. 22, 22. Sí, ahí está. Lucas 22, 22, ¿qué dice? Dice, en las palabras de Cristo fueron estas. ¿Ok? Les doy un momento para que estén ahí. Lucas 22, 22. Ok, dice Cristo, porque en verdad el Hijo del Hombre va según se ha determinado, pero hay de aquel hombre por quien él es entregado. ¿Sí? Noten las dos que están ahí. El Hijo del Hombre está siguiendo su camino, está viviendo su vida como se ha determinado. Va a ser entregado, va a ser crucificado, ¿sí? Va a resucitar, va a ser levantado. Todo está determinado, ¿sí? Pero, dice el pasaje, hay de aquel hombre, Judas, por quien él es entregado. Está determinado que va a suceder, pero Judas tiene una responsabilidad porque él escogió libremente que iba él a asesinar, a traicionar, perdón, y dar en la muerte del Hijo del Hombre, ¿sí? Está diciendo este pasaje estas dos ideas. Y no es el único. Noten, están las dos y están en esta tensión. La Biblia las admite. La Biblia no nos dice en verdad cómo es que está funcionando esto y cómo es posible, sino que es uno de esos misterios de Dios que son extremadamente grandes, pero la Biblia está diciendo, sepan que los dos existen, ¿sí? Otro pasaje, por ejemplo, en Hechos, capítulo 2, versículo 23, tenemos nosotros una prédica de Pedro, y Pedro admite esta idea y al mismo tiempo admite la otra en otros versículos del mismo discurso, ¿ok? Si pueden, vayan a Hechos capítulo 2 y en el 23 nosotros vemos cómo es que estaba predeterminado, y en el versículo 36, siguiendo el mismo discurso, vemos cómo es que cada quien era responsable, ¿sí? Versículo 23 dice, Cristo, fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz
por manos de impíos y lo mataron. ¿Sí? Noten en ese versículo, fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Estos dos, plan predeterminado, previo conocimiento, nos hablan de que fue determinado antes de la fundación de los tiempos como un plan para salvación, ¿sí? Que se dio a conocer en este caso antes de todos los tiempos qué es lo que iba a suceder, ¿sí? Y al mismo tiempo nos dice este versículo que fue clavado por manos de impíos. Eso nos da una primera, un primer indicio de que lo hicieron ellos con una voluntad mala, porque dice impíos, pero en el 36 se clarifica, ¿sí? Noten qué dice el 36, dice, sepa, pues, con certeza, toda la casa de Jerusalén, de Israel, perdón, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Igualmente el 38, ¿qué dice el 38? Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados, me salto, para perdón de sus pecados. ¿Sí? Ellos, dice, ustedes, versículo 36, lo crucificaron. Versículo 38 dice, ustedes arrepiéntanse y pidan perdón por sus pecados. ¿Sí? Entonces admite los dos. Fue ambos predeterminado por el plan de Dios y fue ambos realizado por las personas que lo asesinaron. Ellos hicieron obras que eran malas. Tenían el corazón de cada uno de ellos, no sé cómo decirlo, pero estaba podrido porque ellos estaban obrando en contra de Dios mismo. ¿Sí? Así también cada uno de nosotros, si movemos este ejemplo de Cristo al resto de las cosas que suceden en el mundo, cada uno de nosotros al mismo tiempo estamos viviendo aquello que fue determinado por Dios antes de la fundación de los tiempos. Y cada uno de nosotros realiza lo que hay en su corazón. ¿Sí? Y yo cuando peco, estoy pecando yo, no está pecando Dios por mí. ¿Sí? Cuando yo peco, tengo que arrepentirme yo. ¿Sí? Entonces, si notan ustedes, está esta tensión grandemente. Y aún está esta tensión si pensamos también en la forma en la que obró Cristo. No solamente cómo obraron los malos, ¿sí? Los impíos, los hombres básicamente, sino también cómo es que obró el Hijo de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes se quedan en Hechos, pero avanzan un poco más al frente, a Hechos 17, versículo 3, podemos observar nosotros cómo es que si yo noto que Cristo estaba predeterminado a morir, podría, si yo acepto esto, robarle a Cristo el hecho de que Él se entregó a sí mismo. Estaría diciendo yo, Dios predeterminó que Cristo fuera asesinado, por tanto, Cristo no realizó ninguna buena acción cuando se entregó. Y eso es una mentira total. Cristo se entregó voluntariamente por cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, si yo leo Hechos 17:3, ¿qué dice? Dice similarmente que la voluntad soberana de Dios era que Cristo padeciera, ¿no? Dice el versículo 3, dice, explicando y presentando evidencia de que era necesario, noten esa palabra, era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, diciendo, este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo. Nada más noten esa palabra. Era necesario que Cristo padeciera. Pero no es la única verdad bíblica que era necesario, sino que también es una verdad bíblica que Él lo hizo voluntariamente. Él se entregó a sí mismo, diciendo, por ejemplo, en Juan, nadie me la quita, nadie me quita mi vida, haciendo referencia, ¿sí? Nadie me la quita, sino que yo la doy libremente, ¿sí? O Mateo 26:39, si quieren no lo busquen, yo se los leo. Cuando está orando, Él estaba orando de una forma libre, diciendo, quisiera que no pasara, si es posible que no pase, pero que se haga lo que tú quieras. Yo obedezco, Dios. ¿Sí? Lo dice Cristo en su oración. Versículo 39 dice, adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, o sea, se
se tiró a tierra con la cabeza baja, orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. ¿Sí? Él se estaba entregando, en este caso, a la voluntad de Dios. Así cada uno de nosotros, amigos. Es la gran aplicación que podemos observar nosotros en este conocimiento de esta tensión, es que yo tengo que rendirme de forma completa a la voluntad de Dios. ¿Sí? No solamente me rindo yo a la voluntad soberana, al hecho de que todo esté predeterminado, porque de eso siempre nunca me voy a escapar, ¿sí? Sino que también me rindo yo a obedecer a Dios voluntariamente, que mi voluntad se coloque con lo que Dios quiere y lo que Dios ha dicho en su palabra. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago eso? Básicamente, me esfuerzo yo en conocer qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios ama, leyendo la Escritura. Leo yo atentamente las cosas que Dios goza, que veo en la palabra, ¿sí? Veo que son aquellas cosas que Él detesta y yo le digo: voluntad, ríndete a Dios y realiza estas cosas. Yo oro a Dios, tengo que orar: Espíritu Santo, ayúdame a que mi voluntad esté conforme a la tuya. ¿Sí? Y esa es la aplicación que tenemos de esto. Sabemos que hay una voluntad, hay una responsabilidad de cada uno de nosotros, al mismo tiempo que todas las cosas están determinadas. ¿Sí? Pero nos unimos voluntariamente. ¿Sí? Entonces tenemos que estar conscientes básicamente que tenemos una responsabilidad y aceptar esa responsabilidad. Y al mismo tiempo estar conscientes de que Dios determina todas las cosas, y eso que nos provee a nosotros de esperanza. Porque si notan, amigos, si notan estos dos conocimientos, nos dan una aplicación cada uno. El conocimiento de que todo está predeterminado nos dice que Dios es Dios y lo podemos adorar. ¿Sí? Nos dice que tenemos que observarlo a Él como grande. Y este conocimiento de que yo tengo una voluntad y una responsabilidad nos dice que tenemos que nosotros obrar obras que sean de acuerdo a lo que Dios quiere. ¿Sí? Que tengo que responsabilizarme. Entonces hacen lo contrario a lo que la gente piensa que debería realizar. La gente piensa, por ejemplo, con el determinismo, que deberíamos de nosotros entonces renunciar a cualquier tipo de voluntad que tengamos. La Biblia dice: no, tú eres responsable y tienes una voluntad. Tienes que pensar en ella. ¿Sí? Y al mismo tiempo las personas dicen: no hay Dios. Y nosotros debemos decir: sí hay Dios, su trono está situado en lo alto. ¿Ok? Entonces ya tenemos una primera objeción, la objeción del determinismo. Y esa objeción tenemos que borrarla, porque si no nosotros vamos a empezar a creernos que podemos vivir como queramos, responsabilizando a Dios por nuestras acciones. Y eso no es bíblico. ¿Sí? Segunda objeción, la objeción de la malicia. Ok, la segunda objeción va así: si Dios ha predeterminado todas las cosas, todas, incluyendo buenas y malas, entonces yo estaría diciendo que Dios está realizando errores, que está realizando pecados, que está dirigiendo a hombres a abandonarlo a Él. Podría decir alguien, ¿sí? Podría yo básicamente decir entonces: si Dios predeterminó todas las cosas, no es Dios, porque Él está realizando cosas malas. ¿Ok? Y tendríamos que saber cómo responder a eso también. Ahora, básicamente, esta es la pregunta más difícil, si les soy bien honesto. Entonces, la forma en la que la vamos a abordar es que vamos a abordar 6 conclusiones que tiene la palabra. Ya sé que son muchas,
perdónenme, pero son 6 conclusiones que tiene la palabra al respecto. Y hay más, pero nosotros vamos a abordar estas 6 que tiene la palabra. 6 conclusiones que tiene la palabra. ¿Sí? Porque, amigos, antes de que me dé la primera conclusión, es cierto que Dios sí ha determinado todas las cosas, incluyendo las cosas buenas y las cosas malas. Pero no deberíamos de ser tan simplistas y decir que eso significa entonces que Dios es malo. ¿Por qué? Porque las cosas suceden de una forma más misteriosa de la que yo puedo pensar. ¿Sí? Y en ocasiones yo tiendo a irme por la conclusión más sencilla y esa no es una conclusión correcta. ¿Sí? Entonces tengo que observar yo las conclusiones que tiene la palabra acerca de esto. ¿Qué dice? La palabra no se aleja de estar respondiendo a esta objeción, sino que habla muy concretamente, muy directamente en contra de esta objeción. Yo no tengo un Dios malo, yo no tengo un Dios que sea poco poderoso. Yo tengo un Dios que es ambos, el que ha determinado todas las cosas y que continúa sin pecado y en su santidad en los cielos. ¿Sí? Pues tenemos que observarlo así. Entonces vamos a ver las conclusiones. Primera conclusión, Dios sí obra mal, ¿sí? Pero nótese, la primera conclusión es, Dios obra mal sobre el pecador como juicio. Ahí está. Ojo, no todos los males son pecado, en el sentido de que cuando una persona obra un juicio, por ejemplo, literalmente en un juzgado, esta persona está obrando justamente un mal sobre una persona. Entonces, por ejemplo, si una persona es condenada a una vida completa en la cárcel por haber realizado acciones malas como asesinar a alguien, ¿sí? Esta persona está obrándole un mal al condenado, pero no está obrando mal como tal, ¿sí? Sino que está obrando justamente, está obrando bien, ¿sí? Dios puede obrar mal en contra de todo aquel que es un pecador. Y sabemos nosotros por la palabra que todos somos pecadores, ¿sí? Entonces Dios puede obrarlo justamente como una consecuencia de su pecado. Por ejemplo, ahí, lo repito, claro que sí, no todo mal es un mal. ¿Por qué? Porque hay consecuencias por nuestro pecado. Y esas consecuencias, aunque son malas para aquel que lo recibe, por ejemplo, esta persona que es enviada a la cárcel, esta persona no va a observar esa acción como buena, perdónenme, ¿sí? Aún así, es una acción buena, es una acción justa, es una acción que amerita su pecado. Les coloco el ejemplo de, por ejemplo, Adán y Eva. Cuando Adán es condenado él y toda la tierra por su pecado, fue Dios obrando justamente, porque él le había prometido en Génesis capítulo 2, versículo 27, si comes de este fruto, ciertamente morirás. Y él cumplió eso, ¿sí? Él obró en contra de Adán un mal por el hecho de que él había cometido un pecado, ¿sí? Entonces nótese, Dios puede obrar un mal que para nosotros luce como malo, pero para él luce como justicia. Si yo muevo eso, noten que el ejemplo de Adán y Eva nos ayuda a saber por qué hay tantos males en general en el mundo. Porque el mundo está atascado, por ejemplo, de males naturales, como lo son tormentas, como lo son sequías, como lo son, déjenme recordar otras cosas, huracanes, como lo son tsunamis, como lo son lo que ustedes quieran, temblores nos afectan a nosotros, ¿sí? Todos esos males que estamos hablando ahorita naturales tienen su origen en este primer pecado y son una consecuencia en general del pecado de la tierra, ¿sí? Entonces, estos males son un juicio
por el pecado que nosotros hemos pasado, que nosotros hemos realizado, perdón, ¿sí? Entonces, el pecado de Adán dio en sequías, dio en tsunamis, dio en lo que ustedes quieran, y este mal continúa el día de hoy, entonces continúan habiendo fenómenos naturales, como juicio de parte de Dios en contra del pecado, ¿sí? Ahora les doy otro ejemplo y parece si hay que ir a un pasaje. Si nosotros vamos, por ejemplo, a Lamentaciones, Lamentaciones capítulo 3, vamos a observar varios versículos de este pasaje, pero Lamentaciones capítulo 3 observa un juicio sobre la nación de Israel por el mal que ellos habían cometido. Entonces, porque ellos fueron idólatras, porque abandonaron a Dios, por eso cada uno de ellos estaba sufriendo en este momento, ¿sí? Ellos estaban sufriendo mal. ¿Por qué? Por su pecado, ¿sí? Entonces, en este pasaje, por ejemplo, se nos dice que tenemos que darnos cuenta que todas las cosas vienen de parte de Dios, primeramente. Versículo 37. ¿Qué dice el versículo 37? Dice, ¿quién es aquel que habla y así sucede? Al menos que el Señor lo haya ordenado. ¿No salen de la boca del Altísimo todo el mal como el bien? ¿Ok? Cuando está hablándonos ahí de la palabra mal, se refiere a calamidad. Entonces, básicamente está diciendo, de Dios surge toda calamidad y toda bondad, ¿sí? Dios ordena todas las cosas y hay de su boca saliendo calamidad y bondad. Calamidad contra el pecado y contra las personas que son juzgadas y bondad para aquellos que están obedientes a Dios, ¿sí? Esa es la idea. Entonces está diciendo cómo es que cuando en este caso fue tomada la ciudad de Jerusalén, cuando fueron conquistados, cuando sucedieron esas acciones atroces de guerra de una nación pagana en contra de Jerusalén, era por juicio de parte de Dios, ¿sí? Viene de él la bondad y la calamidad, ¿ok? Esa es una primera conclusión. Entonces, Dios obra mal sobre el pecador como juicio, ¿ok? Pero ahí les viene una segunda que es bien interesante. El hecho de que Dios obre mal justamente sobre el pecador no significa ni siquiera que Dios se deleita sobre realizarle este mal a las personas, ¿sí? Por ejemplo, regresen unos versículos, al versículo 33, y ahorita coloco la conclusión bien. Versículo 33 dice, Él no castiga por gusto, ni aflige a los hijos de los hombres. O sea, no viene del corazón de Dios el estar queriendo realizar esto por algo que disfrute, sino que Él lo realiza porque Él es justo y porque sabe que todas estas acciones malas ameritan este castigo, ¿sí? Pero castiga básicamente como un padre para con su creación, en el cual, si ustedes se imaginan a un padre y a un hijo, y como bien luego dice Martín y también Andrés, dicen, yo voy a sufrir esto más que tú, ¿sí? Él siente un dolor cuando está castigándolo, porque está realizando estas acciones que sabe que van a dar en sufrimiento para la persona, pero sabe que son justas y sabe que son lo mejor que se tiene que realizar, ¿sí? Entonces, la segunda conclusión es, Dios no se deleita en el sufrimiento y en la muerte. Ahí está. Dios no se deleita en el sufrimiento y en la muerte. Dios hace aquello que es bueno. Dios realiza estas obras de maldad como castigo, pero no se deleita en ellas, ¿sí? Entonces ahí tenemos una segunda conclusión. Dios no se deleita en el sufrimiento y en la muerte, ¿okay? Tercera conclusión. Tercera conclusión. Y aquí vamos a meternos con la idea de Dios y el pecado. Si yo pienso acerca de esto, ¿ok? Podría decir, ok, ese sufrimiento es ameritado. Entonces te concedo que Dios realice estos males. Pero ¿qué hay de los sufrimientos que no son ameritados? ¿Qué hay de cuando una persona está libre de pecado y aún así está recibiendo en este caso maldad de parte de Dios? ¿Sí? O
¿qué hay del hecho de que Dios se está envolviendo y está entregando sufrimiento a través de pecados? Les doy un ejemplo y es el que vamos a observar para este punto. Cuando José, el hijo de Isaac, fue llevado, bueno, fueron varias cosas. Fue traicionado por sus hermanos, fue vendido como esclavo, fue acusado de, no sé cómo decirle esto, pero de acoso sexual, podría ser quizás. Fue encerrado 13 años en el sufrimiento causado por sus hermanos y por todas las personas que estaban alrededor de él. ¿Cómo es que Dios estaba obrando estas cosas? Si José no estaba meritando ninguna de ellas. ¿Sí? Ok. Pequeño paréntesis, nada más porque sé que puede pensar alguien esto. No hay justo ni a un uno, no hay justo ni a un uno. ¿Sí? O sea, en sí, José sí era un pecador, José en cierta forma meritaba cosas peores que estas, ¿no? Pero José, en este caso, no meritaba específicamente estas cosas, ¿sí? José no realizó algo para meritar ser traicionado por sus hermanos, ni para ser vendido como esclavo, ni para ser acusado falsamente de asalto sexual, ¿sí? Sino que específicamente actuó en contra de estas cosas, ¿sí? Por ejemplo, acerca de lo del acoso sexual, él se alejó y no cometió el pecado, ¿sí? Pero aún así recibió él esta maldad, ¿no? Este actuar, ¿sí? Entonces aquí les viene. Si nosotros nos vamos a Génesis capítulo 50, versículo 20, tenemos el pasaje principal acerca de este tipo de males. El pasaje principal, Génesis 50, 20, de las mismas palabras de José, lo que él aprendió a través de su sufrimiento, ¿sí? Génesis 50, 20 dice, hablando José a sus hermanos, ojo, noten la parte de pensar, ahorita que lo lea, ¿sí? Esa palabra es la palabra esencial, ¿ok? Esa palabra significa planificaron, ¿sí? Ok, leo Génesis 50, 20. Dice, ustedes pensaron, planificaron, perdón, hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y preservara la vida de mucha gente. Ok, ahí tengo que hacer una aclaración porque nuestra traducción no la muestra. Nuestra traducción, ni la Reina Valera ni la Biblia de las Américas muestra esto. Pero cuando dice esa palabra, pensaron, y cuando dice Dios lo cambió, es también la palabra pensado, ¿sí? Entonces está diciendo la Biblia básicamente, ustedes planificaron hacerme mal, pero Dios planificó hacerme bien. Bueno, más bien planificó bien, ¿sí? Para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Esa palabra es una palabra hebrea que se escribe, no lo voy a intentar pronunciar porque simplemente se va a notar que no sé pronunciar hebreo, pero es esa palabra, ¿sí? Esta palabra es la que está en ambas secciones. Pensaron y lo cambió, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es que mientras que ellos, los hermanos, estaban obrando traición, estaban obrando maldad para con José. Pero mientras Dios estaba obrando esa misma traición, Dios la estaba obrando como bien. Eso nos da la conclusión a nosotros. Dios no obra ninguna acción, aunque esté envuelta en este caso con el pecado de las personas. Dios no la obra como maldad. Dios obra todas las acciones como bondad, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Dios obra todas las acciones, aunque
envueltas con el pecado del hombre, bondadosamente. Dios obra, esta está larga. Dios obra todas las acciones bondadosamente, aunque estén envueltas con el pecado del hombre. Dios obró esta traición de los hermanos y los hermanos obraron voluntariamente la traición en contra de José, pero la diferencia aquí era que Dios lo obraba de una forma buena, ellos, los hermanos, lo obraban de una forma mala. Dios lo planificó desde antes de la fundación de los tiempos como una obra buena. Los hermanos lo planificaron cuando estuvieron respondiendo a José y el hecho de que fuera preferido por su padre, José, perdónenme, hace rato dije Isaac, respondiendo a su padre, obrando con envidia en contra de José, obrando con maldad en contra de él. ¿Sí? Entonces hay una diferencia bien grande. A pesar de que, como vimos nosotros, todas las cosas son ordenadas por Dios, cada uno realiza sus propios pecados. ¿Sí? Dios obra todas las acciones con bondad, Él las planifica como algo bueno, y si no, no formarían parte del plan de Dios, pero cada uno de nosotros realiza su pecado. ¿Sí? Entonces, si notan esto, también nos ayuda a saber que Dios puede utilizar malos instrumentos para realizar buenas obras. Dios utilizó, en este caso, a los hermanos para salvar a mucha gente. A pesar de que ellos eran envidiosos, que eran desleales, que odiaban a la familia, ¿sí? Aún así los estaba usando, perdón, para preservar la vida de mucha gente, dice el versículo. ¿Sí? Entonces tenemos una tercera conclusión. ¿Okay? Ya tengo que mover más rápido porque se están pasándose los minutos. Cuarta conclusión. También se nos dice entonces que Dios decreta aquello que odia. Ojo. En este pasaje, Dios entonces decretó traición, que bíblicamente no es buena. Dios decretó engaño de parte de los hermanos, que no es bueno. Una mentira no es buena. ¿Sí? En el caso de Jesucristo, Dios decretó asesinato, que no es bueno. ¿Sí? Lo que nos dice entonces básicamente es que Dios puede decretar aquello que odia y permanecer libre de pecado. ¿Sí? Y la forma en la que esto podemos resolverlo es sabiendo que hay dos voluntades de Dios. Este conocimiento está un poquito complicado, si les soy bien honesto, pero básicamente es que hay dos voluntades, una voluntad que podemos llamarle secreta y otra voluntad que podemos llamarle nosotros abierta. Esos no son los únicos nombres que hay, pero son los que tenemos ahorita. Secreta, ¿por qué? ¿Cuál es la voluntad secreta? La voluntad secreta es todo lo que ha sido planificado, todas las cosas que hay, que existen, que suceden, todas las cosas que van a venir son parte del decreto de Dios, ¿sí? Incluyendo los pecados. ¿Sí? Pero hay una voluntad abierta de Dios, una voluntad revelada. Esa es la voluntad que vemos nosotros en la Escritura. Y es la voluntad que nos dice qué es lo que a Dios le gusta y qué es lo que no le gusta. ¿Sí? Dios dice qué es lo que desaprueba y dice que siempre desaprueba el pecado. Nunca, nunca Dios dice en la palabra, yo apruebo que la gente peque en contra de mí o en contra de otros. ¿Sí? Y aún así, Él la decreta. ¿Por qué? Porque como vimos antes con el ejemplo de José, Dios decreta bondadosamente ciertos pecados para que sucedan cosas buenas. Por ejemplo, el que sea crucificado Cristo fue para salvar a mucha gente, aunque fueron acciones de pecado las que fueron decretadas. ¿Sí? Pero ¿qué nos dice a nosotros entonces eso?
nos dice que yo no tengo que preocuparme por la voluntad secreta de Dios, sino por su voluntad abierta, por la voluntad que ha dado a conocer. Yo tengo que preocuparme, que diga, yo no tengo que preocuparme, exactamente, amigo, incluso todas las matanzas y las guerras del Antiguo Testamento, exactamente. Yo no tengo que preocuparme, ejemplo, si el día de mañana alguien me va a robar a mí. Yo no tengo que preocuparme si el día de mañana alguien me va a atacar. Yo no tengo que preocuparme si el día de hoy voy a perder la vida. Ejemplo, yo tengo que preocuparme más bien y ocupar mis esfuerzos en estar queriendo vivir en santidad, ¿sí? En estar queriendo obrar de una forma correcta delante de Dios. Nosotros, hombres, tendemos a enfocarnos en cosas que no nos conciernen, ¿sí? Y tenemos que preocuparnos más bien por hacer las cosas que sí nos tocan, ¿sí? A mí no me toca ver cuáles son las cosas que han sido decididas desde antes de la voluntad de los tiempos, a menos que estén en la palabra de Dios, ¿sí? A mí lo que me toca es observar mi vida y ver qué tanto se adecua a la palabra y obrar de la forma más cercana que pueda yo y de forma constante ir creciendo, ¿sí? Un ejemplo claro de esto es Job. Job, si ustedes se acuerdan de Job, y eso lo vamos a ver a detalle, el sábado me toca predicar y vamos a observar un pasaje de Efesios 1 y tiene mucho que ver con esto, de hecho. Pero aparte de eso voy a dar otro tema la próxima vez que me toque predicar, que va a ser de Job, y vamos a observar también estas implicaciones. Pero nada más quiero que recuerden ustedes cómo reaccionó Job cuando él recibió mal. Job, capítulo 1, versículo 20 al 22, nos muestran que él no se preocupó en decir, ¿por qué me pasa esto? Él no se preocupó en decir, yo no he hecho nada malo, por tanto no debería de recibir esto. Todo eso lo dice después él, pero su reacción inmediata de Job fue que él se levantó, dice el versículo 20, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra, adoró. Adoró, sí. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Versículo 22. En todo esto, Job no pecó ni culpó a Dios. ¿Sí? Nos hace, Job no reaccionó mal en contra de Dios, sino que él se dio cuenta que a pesar de que estos decretos arriba de su vida eran malos, aún así él tenía que, de forma clara, adorar a Dios. ¿Sí? Entonces, sufrió Job y adoró a Dios. Dijo, el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Para mí, si les soy bien honesto, ha retumbado mucho una frase que no tiene nada que ver con este tema en sí, pero que dijo una vez un pastor y que recordándola yo de forma constante, me ha ayudado a lidiar con este tema, que es la frase de, Él, Dios, no me debe nada. ¿Sí? Esa es la frase. Dios no me debe nada. O sea, si yo veo las cosas que tengo en mi vida, esas no son porque Dios me deba eso. ¿Sí? Y aún las cosas malas, ni siquiera esas son porque Dios me debe eso. ¿Saben? Todas las cosas que tengo yo en mi vida son bondad de parte de Dios. Son mucho mejor de lo que yo merecía. Por eso debería de poder decir yo, Dios, tú no me debes nada. Aun si en mis días pasara por cosas malas, que honestamente no lo paso como podría, aún así debería de decir yo esto, no me debes nada, pero yo te debo todo. Y yo tengo que entregarme y adorarte a ti. Y tengo que seguirte y tengo que servirte. ¿Sí? Eso nos lleva a a la quinta conclusión, perdón, y ya terminamos, yo creo, porque sí me quedé corto. Quinta conclusión, y deberíamos responder. Es la única que habla acerca de nosotros. Por cierto, de las conclusiones. Deberíamos responder a Dios con
reverencia. ¿Ok? Esa es la última. Digo, había una sexta, pero ese ya no lo veremos. Pero básicamente la quinta es que si yo observo que Dios decreta todas las cosas, incluso aquellas que odia, por bondad a Dios, por bondad, perdón, por bondad, ¿sí? Si yo observo que Dios obra todas las acciones, aunque están envueltas con el pecado, bondadosamente. Si yo sé que Dios no se deleita en el sufrimiento, si yo sé que Dios obra mal como juicio, y sé que hay otras cosas que ni siquiera entiendo de por qué es que hay estas maldades, pero Él las obra como Dios. Mi respuesta, simplemente, la primera debería de ser adoración a Dios, reverencia a Dios. ¿Sí? Yo no debería de cuestionar a Dios, yo no debería de alzarme como si pudiera yo luchar en contra de Él, ¿sí? Sino simplemente someterme, tomar mi responsabilidad, obrar las cosas de la mejor forma en la que yo pueda y continuar adorando a Dios por quien es Él. ¿Sí? Estas cosas son más complicadas de las que podemos entender y sinceramente más complicadas de las que yo puedo explicar. Entonces, los encomiendo a Dios y a su palabra. Entonces, hermanos, vamos a terminar en oración y adoremos a Dios. Y si les sirve de algo, lo que sirve mucho esto es que yo yo sé entonces que ninguna cosa se sale de su voluntad y estoy feliz el día de hoy. Vamos a hacer eso, ¿va? Vamos a terminar. Pedro, ¿cómo ves si tú también nos ayudas a terminar en oración? Sí, bro. Vas, amigo, dale. Señor, muchas gracias por la palabra del día de hoy, Padre, porque nos confronta a saber, Padre, que tú tienes el control de todo, Padre, que tú siempre vas a obrar para bien todo lo que vivamos, Señor. Asimismo, Padre Santo, queremos que nuestra voluntad la rindamos a ti completamente, Señor, y que busquemos hacer todo lo que sea agradable ante ti, Padre, y vivir una vida de adoración, Señor, confiando en que todo lo que nos pase en nuestra vida, tú tienes el control. Te pido, Padre, que podamos esta enseñanza, poder vivirla y tener esa confianza y esa paz en ti y poder descansar en ti ante todo lo que estamos viviendo. Te pido por la vida de todos mis hermanos, que los cuides, Padre Santo, por la vida de Jaso, bendícelo, Padre. Gracias por esa palabra, en el nombre que sobre todo, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Va, entonces, básicamente las conclusiones, digo nada más para que quede bien cimentado, eran que la Biblia no nos habla de determinismo en el sentido de que no nos quita a nosotros responsabilidad. La Biblia nos habla acerca de que todo fue situado por Dios y tenemos responsabilidad por nuestras acciones. Entonces, sometámonos a Dios. Y la Biblia no nos habla de un Dios que obre mal con maldad. La Biblia nos habla de un Dios que está en control del mal y lo obra bondadosamente. ¿Sí? Por tanto, sometámonos a Dios. ¿Sí? Entonces, básicamente ese es el resumen, yo creo, de esta hora. Y espero, amigos, que sea de ayuda. Les digo que es una doctrina difícil, entonces si alguien quiere alguna vez platicarlo un poco más, si quieren, mándenme un mensaje. Si pueden, intenten reflexionarlo también, pero nunca rechacen lo que viene en la palabra, ¿sí? Ni rechacen a Dios. Más bien lidien con esto en oración y con la gente que les pueda ayudar a reflexionar sobre esto, ¿sí? Sin más, los dejo con